Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Padre, pedimos que tu palabra sea clara, que no haya distracción, Señor, que estemos atentos a escucharla. Pedimos que alumbres nuestro entendimiento, que renueves nuestra manera de pensar, Señor, que cada día podamos vivir por fe, conforme a tu palabra, que la podamos aplicar cada día. En Cristo Jesús, amén. Vamos a compartir: no ores a los ídolos, no ores a los ídolos, descubre por qué. No ores a los ídolos, descubre por qué. Vamos a compartir el día de hoy. Venimos hablando sobre la oración y vimos que la oración es una necesidad, ¿sí? Que es una necesidad y que hemos de perseverar en ella, que debemos de ser constantes y sin cesar. Y que Dios escucha y responde nuestras oraciones. Pero estamos en un entorno social y en el mundo donde hay muchas preguntas sobre la oración. Y vamos a hablar sobre por qué no debemos de orar a los ídolos. Y oramos para que a través de la palabra sea claro, para que lo importante del reino siempre es hoy. Entonces, si Dios nos muestra hoy la palabra, pues poder hacerla y dejar la tradición y hacer lo que dice la palabra. Entonces vamos a compartir por qué no debemos de orar a los ídolos. Vamos a descubrir por qué. Entonces, para esto el pueblo de Israel se formó en esclavitud. El pueblo se formó en esclavitud. Llegó una familia a Egipto, que era Jacob, José, los hermanos, las familias, y se fueron multiplicando en Egipto. El pueblo, a medida que se fue multiplicando, los faraones fueron cambiando y llegó un momento donde quedaron esclavos. Y el pueblo se multiplicó en esclavitud. Dios llama a Moisés para sacarlos y llevarlos a la tierra prometida. El pueblo sale por el desierto hacia la tierra prometida, pero los que ingresan al Israel que conocemos ahí, que es la tierra prometida, los que ingresan no fueron los que salieron de Egipto. Los que salieron de Egipto quedaron tendidos en el desierto. ¿Quiénes ingresaron a la tierra prometida? Los que nacieron en el desierto. Es decir, que la gente que ingresó a la tierra prometida, al Israel que vemos hoy ahí, esas personas nacieron en el desierto, no sabían nada de la cultura, de las tradiciones que habían en Egipto. Y mucho menos conocían y sabían de las tradiciones de los pueblos donde iban a llegar. Porque recuerda que cuando llegan a la tierra prometida, Dios les dice que está ocupada. ¿Ellos qué tienen que llegar? A ir sacando a los pueblos que estaban en las naciones, en la tierra. Entonces ellos llegaban a la tierra prometida, donde habían unas naciones con unas tradiciones, unas culturas, unos conceptos acerca de Dios. Y en Egipto también había unas tradiciones, unas culturas acerca de Dios. El pueblo que ingresa son los que nacen en el desierto. Eso es muy importante, porque no tenían información de Egipto y no tenían información a dónde iban a llegar. Bueno, eso es importante. Teniendo eso claro, cuando Dios llama a Moisés y le entrega al pueblo la ley, es para que ellos, cuando ingresen a la tierra prometida, es cómo se van a comportar, tanto en la parte social como en la parte entre ellos mismos y hacia Dios, en los ritos, las ceremonias, las penitencias, todo lo que tenía que hacer el pueblo hacia Dios. Entonces Dios les dice, vamos a ir a Éxodo capítulo 20, versículo del 1 al 5. Entonces Dios les dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, porque te saqué de la tierra de Egipto,
de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte. Entonces Dios, por medio de Moisés, le dice al pueblo qué no debe de hacer. Que cuando lleguen a la tierra prometida, ellos no tienen que hacer ninguna imagen de nada, ni lo que está en el cielo, ni en la tierra, y mucho menos ir a inclinarse ante la imagen, ni tampoco honrarla, es decir, que no le pueden hacer peticiones, que es lo que vamos a ir hablando a través de la prédica del día de hoy. Dios le dice eso al pueblo. En el Salmo 115, por medio del salmista, habla de los ídolos, de que no hagan imagen, y esas imágenes, Dios le muestra al salmista y le dice que los ídolos son obras de mano de hombre. En el Salmo 115, usted lo busca en su casa, apunte estos versículos, en el Salmo 115, y dicen que los ídolos son de plata y de oro, y que son obras de manos de hombre, es decir, que los hace una persona, y que esos ídolos tienen boca, pero no hablan, que tienen ojos, pero no ven, que tienen oídos, pero ¿qué? No oyen, tienen orejas, no oyen, tienen narices, pero no huelen, tienen manos, pero no palpan, tienen pies, pero no andan, no caminan, ¿sí? Y tienen boca, tienen garganta, pero ¿qué? No hablan. Entonces, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué estamos hablando sobre la oración? ¿Y por qué no debes de orar a los ídolos? Y como padres debemos de enseñarle a nuestros hijos. Ellos vienen a la congregación, nosotros le hablamos a sus hijos en la congregación. Pero ustedes en la casa deben de hacerlo al niño que tiene 4, 5, 10 años, 12, 15, contarle. Porque ese hijo va al colegio, va a la guardería. Y en el colegio le van a decir otras cosas. Hay un entorno social. Que él sepa por qué no debe de inclinarse, honrar o pedirle a un ídolo. Entonces la Biblia está diciendo, Dios lo primero que dijo era que no podía hacer imagen absolutamente de ¿qué? De nada. Y es donde debemos de nosotros crecer y fortalecernos. No profundizar en lo que dice el hombre. Necesitamos como congregación cada día ser claros y profundizar y que Dios alumbre nuestro entendimiento qué dice la palabra. Entonces Dios, desde que formó el pueblo y iba a ingresar, le advirtió de no hacer imagen absolutamente de nada. Y al salmista lo dice muy claro por qué no lo hacen, y dice que cualquiera que confía en un ídolo es como eso, o sea, es inerte. Lo que hace el hombre, eso no tiene vida. Entonces, eso Dios les habla. Es importante que usted apunte los versículos y le cuente a su hijo por qué, la razón, por qué no puede inclinarse ni hablarle y mucho menos pedirle a un ídolo. Que usted no lo haga y que sus hijos, su esposa, contarle por qué no hay que hacerlo. Porque desde el inicio Dios le dijo al pueblo, cuando ingresen, no lo vaya a hacer. Así las naciones y la gente lo hagan, usted no lo haga. Entonces nosotros llegamos a un mundo, cada uno de nosotros, a unas familias, llegamos a un entorno social, diferentes ciudades, ahora estamos en diferentes países, y de acuerdo al país, a la nación, a la familia, de acuerdo a la generación, hay tradiciones donde la persona le dice a los hijos, mire, tiene que pedirle a esto, y Dios nos llama para conocer la verdad. Ejemplo, Abraham
La familia donde creció Abraham, la familia ¿cómo era? Idólatra. ¿Y por qué? Pues porque el entorno social de su momento, eso era lo que hacían. Y Dios llama a Abraham y Abraham deja y comienza a conocer al Dios vivo. Entonces, muy importante lo que estamos viendo, porque en el mundo cada día va a haber más confusión. Recuerda, en el mundo cada día va a haber más confusión acerca de quién es Dios y cómo relacionarnos con Dios. Dios nos llamó como congregación a llevar su palabra. Recuerda que lo único que tenemos que hacer es correr la palabra, que Dios alumbra el entendimiento y nos afirma. Pero hemos de leerla. Entonces, hay una razón por qué no debemos de adorar. Siguiendo Dios por medio del profeta Isaías, vamos a hablar por qué, recuerda que es, por qué no debemos de orar o pedirle a un ídolo, menos inclinarlo o adorarlo. Entonces, en Isaías capítulo 44, versículo 9 y 10. Isaías era un profeta. Dios antes usaba profetas porque él era intermediario entre Dios y el hombre. Pero en el momento en que Cristo, en el momento en que Jesús resucita y vence, ya no hay profetas. Dios vive en tu interior, no hay intermediarios. Hablas directamente con Dios, la palabra está en cada uno de nosotros y es revelada. En este tiempo había el profeta, es Isaías, capítulo 44, versículo 9 y 10. Entonces dice: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios con D pequeña? ¿Quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Un hombre. Otra persona lo hace y Dios dice: para su confusión, los ídolos no ven ni entienden. Las personas lo hacen, está en la confusión, no ven y no entienden. Hay una confusión en el mundo y cada día va a ser mayor. Cada día va a ser más. Y hemos de orar para que Dios nos guarde a nosotros y a nuestros hijos para afirmarnos en el camino. Lo que estamos hablando hoy era verdad en la época de Pablo, y acerca de los ídolos a quien honrar, pues desde que Dios llamó al pueblo. Eso no cambia. Y es verdad hoy, y es verdad cuando usted tenga sus hijos, los nietos, los bisnietos. No cambia. Ese es el camino. No debe de honrar, ni adorar, ni inclinarse, ni pedirle a un ídolo, a una imagen, porque es formado ¿por quién? Por un hombre. En el mismo Isaías capítulo 44, del versículo 12 al 14, apunta Isaías 44. Y vamos a ver muchos versículos porque es la evidencia del por qué no debes de honrar, pedirle, inclinarte ante un ídolo. Entonces, en Isaías capítulo 44, del 12 al 14, el profeta habla del carpintero y del herrero. ¿El herrero con qué trabaja? Con hierro. ¿Y el carpintero? Con madera. Y en esos versículos habla que el herrero va y trabaja y hace todo lo que le corresponde para formar el ídolo. Y el carpintero igual. Él tiene que ir y cortar el árbol, traerlo, formarlo y formar el ídolo. Y también habla de que siembra para que crezca el árbol, para después ir a cortarlo. Entonces en los versículos habla qué hace el herrero y qué hace el carpintero para hacer un ídolo. En Isaías capítulo 44, versículo 15 y 16, escucha, después de hablar de qué hacen ellos, ¿qué dice el profeta? De él se sirve luego el hombre para quemar. Está hablando del carpintero, ¿de qué? De la madera.
Entonces el carpintero va, corta el árbol, lo trae a su taller y mira lo que él va a hacer. De él, es decir, de la madera, de él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Recuerda que en esa época no había energía, era leña. Entonces, de él se sirve luego el hombre para quemar y tomar de ellos para calentarse. Entonces, una parte para calentarse. Enciende también el horno, o sea, de la misma madera, una se calienta, otra ¿qué hace? El horno. Y cuece panes, o sea, los alimentos, de la misma madera. Hace además un dios con D pequeña. La madera la corta, usa una parte para calentarse, usa otra para hacer su comida y con la otra hace un dios con D pequeña. Y luego dice, y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Versículo 16. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Versículo 17 y 18. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. Coge la madera, hace todo, con una parte se calienta, con otra hace su comida, hace el fuego, hace un ídolo, lo adora y él lo hace y le dice, usted es mi Dios. Líbrame, él lo hizo, eso no tiene vida, tiene ojos, no ve, tiene manos, no palpa, tiene pies, no camina, tiene nariz, no huele, tiene boca, garganta, no habla. Esto lo hace y lo dice el profeta. Entonces, vamos, el versículo 18. No saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. ¿A quién se refiere ahí? A la persona que hace el ídolo. La persona no entiende y cuando dice sus ojos no se refiere a los ojos naturales. Por eso la palabra, Pablo dice, orar para que Dios alumbre el entendimiento. Dios nos sacó de allá. Si alguien aún lo está haciendo, oramos que pueda ver, que Dios le alumbre el entendimiento, que lo que se le pide es algo inerte hecho por una persona. Y la oración, ni honrar ni inclinarse, debe de hacerlo a nada de eso. Entonces nosotros por tradición, cultura, donde crecimos, nos dijeron eso, lo hicimos, pero llega un punto donde ya no debemos de hacerlo porque la palabra nos lo está mostrando. Y para nosotros contarle a nuestros hijos, porque cuando vayan a los colegios, en la guardería, en el colegio, el niño le van a llevar a que lo haga y el niño debe entender por qué no hacerlo. Recuerda, cómo se llama la prédica es: no ores a los ídolos, descubre por qué. Y al niño debemos de mostrarle una estatua de cualquier cosa y mostrarle si tiene vida eso. Preguntarle quién lo hizo. Y el que tiene vida, ¿cómo se va a inclinar o pedirle algo que no tiene vida? Que es lo que está hablando el profeta Isaías. Siguiendo en el mismo capítulo 44, vamos al 19. Está hablando de la persona que los hace. No entiende ni ve. Isaías 44, 19. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. ¿Haré el resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol?
la primera parte del versículo dice, no discurre. Ese discurre, no discurre para consigo, dice, no piensa, no entiende, no analiza, no piensa que él cogió con la madera, se calentó, comió, se dio luz y después hizo un ídolo que no tiene vida, que él mismo lo hace. Esto es muy parecido la primera vez que el pueblo hace un ídolo de Israel. Cuando usted va al Éxodo y encuentra el primer ídolo que hizo fue el becerro. Moisés le dice al pueblo, quédese aquí, voy a ir a hablar con Dios, y sube al monte. Cuando está en el monte Sinaí, Moisés se demora. Y el pueblo, ese pueblo sí venía de Egipto. Y ese pueblo que apenas salieron, ellos sí sabían que iban a Egipto. Entonces dicen, todas las naciones tienen dioses que se ven. Todas las naciones tienen dioses que se ven, le dijeron a Aarón que quedó. Y Moisés se fue y Dios, estamos abandonados. Y Moisés se fue y no volvió. O sea que nos abandonó, no hay Dios. Y le dijeron a Aarón, hagamos un Dios. Hagamos un Dios para no estar solos. Y Aarón, ante la presión del pueblo, cedió. Entonces Aarón le dijo, bueno, traigan todo el oro, las alhajas, el pueblo lo dio, lo fundieron y quisieron un becerro. Pero lo increíble, recuerda lo que dice aquí el profeta Isaías. Cortan un árbol, del árbol él usa para fuego, calentarse, usa para comer y para luz y hacer el ídolo. Él mismo de todo eso, el tronco que él cortó, que él sembró. Acá el pueblo le da a Aarón y el pueblo funde y el pueblo lo hace. Y escucha cuando usted lea la historia el entendimiento. Por eso hemos de orar que si usted entiende, está firme, contarle a los hijos, al familiar, mostrarle la palabra. No es por presión, sino que Dios alumbre el entendimiento. No es por obligación. Es que Dios le permita ver a la persona. El pueblo hace el ídolo, el becerro, y le dice al ídolo lo mismo que dijo el Señor de la madera: tú eres nuestro Dios. Pero espérate lo que dice el pueblo: nos has sacado de esclavitud de Egipto. Lo acaban de hacer al becerro, lo adoran, le dicen: usted es nuestro Dios y usted nos sacó de Egipto, cuando es el pasado y lo acaban de hacer. Mira el entendimiento, no discurre, no se piensa, no, pero es por falta de conocimiento. Entonces, por eso Dios, desde que habló con el pueblo, cuando bajó Moisés, por eso Moisés lo destruyó, porque sabe que Dios aborrece la idolatría. Porque Dios desde el inicio dijo: no haga imagen de ¿qué? De nada. Entonces nosotros debemos de estar firmes en esa parte. Siguiendo al profeta Jeremías. Jeremías capítulo 10. Entonces busquemos Jeremías capítulo 10. Y en Jeremías le dice por medio del profeta al pueblo, le dice: mire, no aprenda de las tradiciones ni tenga temor de las señales del cielo, porque ellos le tienen temor, pero usted no. Usted tiene que estar tranquilo, seguro. Y esto que dice que no tenga temor de las naciones, de las señales del cielo, aunque las naciones le teman, eso sigue vigente ahora. Cada rato que en el oriente vieron 7 soles, que el fin del mundo, que el eclipse, que 3 días de oscuridad. No, hay que estar tranquilos, porque eso nada tiene que ver con el fin del mundo, ni ningún desastre. Entonces dice Jeremías capítulo 10, versículo del 3 al 5: porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se muevan. Hacen ídolo
lo organizan y lo paran ahí. Versículo 5. Escucha esto. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Entonces tenemos que mostrarle a nuestro hijo que el ídolo, la palabra de Dios dijo que el ídolo no tiene poder para hacer ni mal, ni bien. Porque es inerte, porque es la idea de un hombre, es hecho por una persona. Entonces, ante eso no nos podemos ni honrar, ni inclinar, ni pedirle. Y todos lo hicimos en un pasado, los que crecimos en familias, pues era que nos contaban. Y como nos contaban y era el entorno social, uno lo hacía, porque no entendía, porque no sabíamos, porque era la costumbre. Pero Dios nos llamó a conocer la verdad. Pero para que usted a sus hijos, usted le cuente y se afirme en un Dios que vive en el interior de ellos, un Dios vivo, real, que donde vaya su hijo va Dios, que donde vamos nosotros va Dios, que no nos deja, no nos abandona, que está en nuestro interior, que no habita en templos hechos de manos de hombres. Entonces el ídolo no tiene poder para hacer ni bien ni mal. No, pero mire que a mí me dijeron que el ídolo hizo algo. Cuando nos digan que el ídolo o tal sitio está haciendo milagros o prodigios o cosas, no debemos de entrarnos a ver qué pasa. Tenemos que regresar al versículo y saber que dice que el ídolo no tiene poder para hacer ni mal ni bien. Es decir, que lo que está sucediendo ahí no es que el ídolo lo esté haciendo, porque el ídolo, ¿qué dice la palabra? No tiene poder para hacer ni mal ni bien. ¿Por qué es hecho por un hombre? Porque no tiene vida. Bueno, entonces ahí debemos de afirmarnos nosotros como familia y contarle a los hijos. ¿Por qué? Porque, repetimos, en el mundo va a haber mucha confusión. Y la idolatría es confianza. Y colocar la confianza en algo hecho por un hombre que está afuera. Entonces, imagínate, uno está aquí y mi confianza es algo y yo tengo que ir hasta ese lugar e inclinarme y pedirle. Cuando yo salga, el ídolo, el Dios me va a quedar allá y yo salgo solo al mundo. Eso es lo que sucede en la mente. Dios nos llama a conocer la verdad. Dios vive en ti. Donde usted va Dios. Al niño desde pequeño decirle, Dios vive en ti. Comienza a hablar con él. Donde usted va Dios. Dios te ama, no te deja. Usted es el templo de Dios. Cada uno somos el templo de Dios. No hay que ir a un lugar a buscarlo. Vive en ti. Entonces, esto es colocar la confianza en algo externo, algo que se ve. La palabra dice, no vivimos por vista. Significa que si yo veo algo, no es el evangelio. Si nos está mostrando colocar la confianza en algo que se ve, no es el evangelio. Porque el evangelio dice, no vivimos por vista, vivimos por fe. ¿Usted ve a Dios? Ah, no lo veo. ¿Usted ve que vive en su interior? No, no lo veo. ¿Usted ve que no lo deja y no lo desampara? No, no lo veo. Ese es el camino. Ese es el camino. Dios vive en ti. Y debemos como familia cada día hablar eso y recordar eso en un mundo, recuerda, de confusión. A medida que pasen los años y las décadas, va a haber más confusión. Siempre lo que está aquí, cada día va a ser mayor. Y nosotros estamos expuestos. Recuerda que uno no puede decir, no, a mí no me va a pasar eso, porque en todos nosotros hay algo que se llama, que es la carne, y en la carne hay una obra que se llama idolatría. Entonces, si uno está muy altivo y creyendo que yo no caigo, uno tiene que ser humilde y pedirle a Dios cada día que alumbre nuestro entendimiento. Porque cuando menos piense, uno que firme va y termina arrodillándose, inclinándose y pidiéndole a un ídolo, como le pasó a Salomón. Un hombre sabio le pidió sabiduría a Dios, inteligente todo, y Dios le advirtió, Salomón, esas mujeres de otros pueblos lo pueden llevar a que adore otros ídolos.
Esas mujeres de esos pueblos la pueden llevar. Salomón joven, firme con las mujeres de Israel solamente. En ese momento él podía tener más mujeres, no, ahora no, por favor. Solo era Salomón. Entonces Salomón tenía muchas mujeres y eran del pueblo de Israel. Entonces todos adoraban ¿a quién? Al Dios vivo en el templo que él hizo, con los ritos y las ceremonias que decía la ley. Pero avanzó la edad de Salomón y llegó a edad de anciano, a edad adulto, anciano. Y ya anciano se le olvidó. Y entra la confianza. No, yo sé y a mí no me pasa. Se consiguió la mujer de otro pueblo que tenía otras costumbres, que tenía otras creencias. Se la consiguió la mujer, la pasó acá a vivir con él, a su grupo de mujeres. Vio otra de otro pueblo, le gustó, fue, la trajo, plata, fama, posición social. La trajo otra mujer con otras tradiciones de otro pueblo, con otras creencias. Cuando las dos mujeres le dijeron, y fue consiguiendo más, y cada una le decía: Salomón, sí, usted es mi esposo y todo, pero es que Dios no se ve. De donde yo vengo, el Dios es tal. Por favor, hágame un templo y hágame el ídolo porque quiero adorarlo. Pero la mujer, Salomón se lo hizo, pero lo grave es que la mujer lo adora y le dice: no, pero usted también. Y Salomón termina sus días idólatra, adorando e inclinándose ante un ídolo, cuando Dios desde el inicio le llamó y le dijo: cuidado. La gracia, familia, es humildad. El evangelio es humildad, pero no que usted ande mal. Y no, humildad en el sentido que necesitamos a Dios para que alumbre el entendimiento. Recuerda lo que le hemos leído hasta ahora, habla de personas que están en confusión y que no entienden, que no comprenden cómo de un palo hace todo y luego se postra. Cómo el pueblo cogen las alhajas que tienen puestas, las funden, hacen un becerro. Usted nos sacó de esclavitud. Cuando lo acabaron de hacer, y llevaban meses atrás, no entienden. Gracia es humildad, decirle: Señor, alúmbreme el entendimiento, porque en cualquier momento, como la idolatría está en la carne, uno puede caer y terminar adorando un ídolo, cuando Dios no te llamó para eso. Entonces debemos de orar unos por otros para estar firmes, para que no nos pase lo de Salomón. Siguiendo en Jeremías 10, habla de que en ellos no hay vida, que son vanidad. No hay vida. O sea, un ídolo no tiene vida. Entonces, eso es lo que habla Jeremías capítulo 10. Luego, avanzando ya en el nuevo pacto, Pablo en Hechos capítulo 19. Vaya a Hechos capítulo 19. Por favor. Y también se encuentra la idolatría, las tradiciones. Entonces, donde nos movemos, nuestros hijos, recuerde que cada día es más fácil moverse en el mundo, y pues nos vamos a otra nación, a otras costumbres, y hay unas tradiciones y debemos de ser firmes. En medio de eso, pedirle a Dios que solo le adoramos y le pedimos ¿a quién? Al Dios vivo, no a un ídolo. Entonces, en Hechos 19 se cuenta la historia cuando llega Pablo allá. Y el versículo 23. Entonces, mira lo que vamos a comenzar a leer del versículo 23 al 26. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones,
Sabéis que de este oficio tenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Entonces Pablo llega a Éfeso y a toda Asia, ¿y qué dice? ¿Cuál es el mensaje de Pablo? No son dioses los que se hacen con las manos. Dios, ¿qué le dijo al pueblo de Israel por medio de los profetas? Que lo que hacen las personas no son dioses, con D pequeña. No, porque lo hace es alguien. Entonces Pablo llega a esa ciudad y dice, porque aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. ¿Qué significa acerca del camino? En Hechos 11:26 habla que en Antioquía fue la primera vez que se usó la palabra cristiano. Al inicio se hablaba los del camino. Cuando Saulo de Tarso salió a perseguir, él perseguía a los del camino. ¿Y quién eran los del camino? Todos los que decían que Jesús es el Cristo. Los del camino. ¿Y por qué le llamaban los del camino? Porque Jesús dijo, yo soy el camino. O sea, habían dejado la ley, habían dejado todos los ritos, las ceremonias, decían que Jesús era el Cristo y lo seguían. Entonces Pablo dice que hubo un pequeño por acerca del camino, porque llegó Pablo a hablar de la gracia. Y llegó a un pueblo donde había un ídolo que se llamaba Diana. Y entonces, ¿qué es lo que hace énfasis el versículo 26? Diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos, y generó un problema en el pueblo. Pablo llegó y entonces habla el que era Demetrio, el dueño de todo, que tenía empleados, y dice, pues si Pablo dice que lo que hacemos nosotros no somos dioses, entonces ya nadie lo va a comprar. Entonces fíjate que era un problema económico en ese momento. Ya no hay ganancia, era un problema económico que sucedió. Al seguir en la historia, vamos a Hechos capítulo 19, versículo 27 y 28. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Es decir, que en su momento, en esa época, Diana era conocida en el mundo conocido, valga la redundancia, en esa época, e iban allá. Y esa diosa tenía fama de que hacía milagros, que respondía a las peticiones, todo. Y entonces dice, estamos en un peligro. ¿Por qué? Porque Pablo, ¿qué decía? No son dioses los que se hacen con manos de hombre. Porque Dios vive en ti. Porque el Dios vivo es eterno, no tiene principio y no tiene fin. Porque el Dios vivo creó todas las cosas, nos creó a nosotros, formó el cuerpo y vive en ti, venció todo. Y en la tierra, desde que se inició el ser humano por no tener la relación con Dios, apareció la idolatría, que es un engaño, que es colocar la confianza en algo que no es Dios. Y la idolatría, lo que estamos viendo hoy primeramente, son las imágenes, estatuas, cuadros, cosas hechos por el hombre. Y eso no es de ahora, es desde que inició la historia de la humanidad. El hombre hace cosas y lo adora. Entonces Pablo dice, no, Dios vive en nosotros. Y cuando usted le habla a Dios que está en su interior, no tiene que adorar nada. Entonces, el versículo 28 dice, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios. Y usted sigue la historia y pues Pablo lo iban a matar. Porque llegó a una región donde había un ídolo muy fuerte y él llegó a decir, no es Dios. Nosotros, la palabra dice, corra la palabra, debemos de compartirla.
El tema de la idolatría, nosotros estuvimos, si alguien está oramos, es para que Dios alumbre el entendimiento. ¿Quién lo hace? Dios. ¿Sí? Y orar para que nos afirme en no llegar a caer nuevamente, en ir a inclinarnos, pedirle a algo hecho por el hombre. Entonces, Pablo habla de eso, que Dios no son dioses los hechos por el hombre. Y mira lo que dice 1 Corintios 10:14. 1 Corintios 10:14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Cuando Dios inicia a hablar con el pueblo, a mostrarse quién es, le habla de no hacer imagen de nada, de no adorar, de no arrodillarse, de no pedirle a nada, que no haga imagen de nada. Y en el nuevo pacto, cuando le revela todo a Pablo, Pablo habla huir. Y recuerda que en el proceso de lo que hemos venido predicando, huir es peligro. La idolatría es peligro. ¿Por qué es peligro? Porque la confianza nuestra es puesta en algo que no es Dios, primero. Dos, es un peligro porque está afuera. Entonces uno está en peligro porque uno piensa que al no estar en el sitio, al irnos, queda uno como desprotegido. Y de ahí que uno antes se compraba cosas y cargaba en la billetera, se colgaba cosas, no sé si alguien lo hizo, pero yo lo hacía. La billetera estaba llena de estampillas, tenía colgado aquí porque pensaba que eso lo protegía. No, Dios vive en ti. Huye de la idolatría. Entonces, desde que Dios se habla a Israel, le habla de que no a la idolatría, y en el nuevo pacto lo mismo. Entonces, cada uno debe de pensar, cada uno debe meditar en dónde está la confianza, porque es un proceso. Y debemos de orar para que nuestra confianza esté en el Dios vivo, que está ¿en dónde? En cada uno de nosotros. Dios no habita en templos hechos de manos de hombre. Alguien diría, pero en Jerusalén, pero es la sombra. Dios le dijo a Israel, haga un templo, pero ellos tenían solo uno. Ellos no mantenían haciendo réplicas de templo, era solo uno en el mismo sitio que le dijo Dios, pero era la sombra de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesús vence, muere, resucita y Él vive en nosotros. Bueno, vive en nosotros. Entonces, teniendo todo esto, familia, debemos de cada día hablando sobre las oraciones, ¿a quién le debemos de orar? Entonces, hoy hemos visto que no debemos de pedirle a ningún ídolo, ni inclinarlos, ni adorarlos, ninguna estatua, ni foto. Cada uno debemos de orar, mirar a quién le está pidiendo usted y afirmarse que Dios vive en usted y que te llamó a una relación personal con Él. Para finalizar por eso, en Deuteronomio, así como Dios le dijo al pueblo que no hicieran ídolos, que no se inclinaran, Deuteronomio capítulo 4 versículo 39. Deuteronomio 4 versículo 39. Aprended pues hoy, Dios, aprended pues hoy. Aprended pues hoy. Y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. No hay otro. No hay más. En este momento, cuando está hablando el Deuteronomio, pues dice que Él está en todos lados, pero la presencia de ahora, como somos una generación que llegamos después de que Él resucita, la presencia de Dios, ¿dónde está? En tu interior. Entonces, el animarnos, y les animo que esos versículos que compartimos hoy, que usted los pueda apuntar, meditar, que usted lo comparta con su familia, que le muestre. Recuerda que es orar y mostrar. ¿Quién alumbra el entendimiento para que la persona comprenda? Dios, de que solo le debe pedir y adorar al Dios vivo que está en el interior, y es por fe. Dice que por fe Cristo vive en nosotros. Entonces, familia, cada día hemos de afirmarnos en eso y pedirle a Dios que nos use para llevar su palabra con amor y paciencia, porque nosotros estuvimos allá. Nosotros estuvimos allá. Como amor y paciencia, mostrarle los versículos de un Dios que está en el interior. Nuestra tarea, ¿cuál es? Disfrutar. Entonces, ¿qué disfrutamos?
yo ya no tengo que ir hasta allá, no es hecho por manos de hombre. No, el Dios que creó el universo vive en ti. El Dios que creó todas las cosas vive en ti. Que vive en ti te da esa paz y ese gozo, te da vida, te da confianza, te da su gozo, te da paz, te da vida. Por eso Jesús dijo: vine a traer vida y vida en abundancia. La vida está en tu interior, el Dios vivo. Debemos de hablarle a nuestros hijos, recuerda, hablarle a nuestros niños, a los jóvenes, para cuando vayan al colegio, ellos comprendan por qué no hacerlo. ¿Por qué no hacerlo? Y que Dios los afirme en el camino de la verdad, para una vida sobrenatural. Así que vamos a alabar al Señor, a glorificar su nombre, sabiendo que Dios no miente, que su palabra se cumple. Lo que hablamos la semana pasada, Dios sí escucha y responde las oraciones. ¿A quién le vamos a pedir, a adorar y a inclinarnos? Al Dios vivo que está en cada uno de nosotros. No nos deja, no nos desampara, no te juzga, no te condena. Dios te ama, te llamó a mostrarte el camino, un camino sobrenatural, donde Él provee, donde Él te guía. Los testimonios que vimos esta mañana, al inicio, eran respuesta a una oración. No desmayemos, familia. Perseverar, ser constantes. Pronto responderá, dice, pronto. Y lo que viene son milagros. El Dios vivo, el mismo Dios que sacó con mano poderosa al pueblo, que dio alimento, escucha, alimento en el desierto, dio comida, dio agua, dio sombra, dio luz en el desierto. La ropa no se gastó, los pies no se hincharon, no se enfermaron. Eso es sobrenatural, es lo que tiene Dios para tu vida. Caminar ahora en medio de un mundo de confusión, dificultades y problemas, y usted en el reino, la provisión de Dios, el cuidado de Dios, la salud de Dios, el amor de Dios, en un fundamento que es Él. ¿Qué fundamento vimos hoy? Que solo le pedimos al Dios vivo que está en nosotros, nada hecho por el hombre, nada hecho por el hombre. Vamos a alabar al Señor y a orar. Padre, pedimos que nos afirmes en tu palabra, Señor. Pedimos que alumbres nuestro entendimiento, que sea claro que solo debemos de rendirnos ante ti, adorarte a ti, y nuestra oración solo está dirigida a ti, Señor, que vives en cada uno de nosotros, el creador de todo el universo, el creador de lo que vemos y de lo que no vemos, Señor. Padre, sabemos que pronto responderás, porque tú no mientes, eres un Dios fiel, verdadero. Tú has escuchado las oraciones de cada persona de la congregación. Por imposible que parezca, ejemplo, la salud, por imposible o difícil, contesta la oración para la sanidad, un milagro, porque te has llevado las enfermedades, porque por tu llaga hemos sido curados, porque creemos en ti, porque sabemos que venciste, porque eres nuestro fundamento, esa palabra, para que nuestro cuerpo se restaure día a día. El cuerpo se restaura día a día gracias a tu palabra, a lo que hiciste por nosotros. Cada día funciona adecuadamente cada sistema. Cada neurona funciona adecuadamente, Señor. Lo haces un nuevo órgano, nueva piel, nuevos sistemas, neuronas, corazón, sangre, piel, pulmones. Cada órgano, Señor, la sangre, los músculos, los huesos, cada órgano por lo que hiciste. Nosotros vivimos por fe, Señor. Sabemos que tu palabra se cumple, que responde nuestras oraciones, que no necesitamos intermediarios, que donde estemos hablamos contigo y nos escuchas y nos respondes, Señor. Padre, guárdanos de la idolatría,
Cuídanos, Señor, que solamente nos rendirnos ante ti, que solo te pidamos a ti, Señor, estar firmes y darnos la sabiduría, la paciencia, el amor para mostrarle los versículos al amigo y al familiar, y que seas tú alumbrando su entendimiento y afirmándolo en la verdad. Señor, te pedimos por esta semana que nos des sabiduría, que nos apartes del mal, que nos guíes, que nos guardes. Te pedimos por tu provisión, por fortaleza, por sabiduría en cada situación que hacer, Señor. Te pedimos por la provisión sobrenatural en cada hogar, como el testimonio que escuchamos al inicio, Señor. Una provisión sobrenatural, así como le diste maná al pueblo cada día, Señor. Que llegue la provisión a cada hogar, los empleos, los ascensos, las ideas de negocios, pero que también nos des sabiduría para administrarla conforme a tu palabra. Padre, te pedimos que no nos dejes avergonzar, que nos coloques por cabeza, Señor, que nos guardes. Y como dice tu palabra, que cada vez que terminemos una oración de hablar contigo, el Dios vivo, sabemos que nos das más de lo que pedimos y entendemos. En Cristo Jesús. Amén. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.